¿Eres de las personas que siente que sus logros han sido porque la suerte ha estado de tu favor y además te cuesta aceptar cuando la gente reconoce tu trabajo? Quédate en este episodio porque vamos a hablar del síndrome del impostor, el cual muchas veces nos lleva al perfeccionismo y nos puede desencadenar ansiedad, miedo y autosabotaje. Así que dicho esto, comenzamos. Hola Brendy, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta de nuevo de verte. Bueno, el tema del día de hoy, tengo que confesar que de verdad me identifiqué muchísimo porque sí, yo soy parte de ese 70% de las personas que padecen el síndrome del impostor. Y se cree, pero ¿por qué digo el 70% de las personas? Porque más bien, del 100%, el 70% son mujeres, ¿ok? Y se cree, no porque las mujeres lo padezcan más que los hombres, simplemente las mujeres lo expresan más que los hombres, pero se cree que es una condición que mucha gente padece. Sin embargo, dentro de los estudios y las estadísticas, el 70% son mujeres. Yo me considero que entro en esa estadística, la verdad, y creo que muchos se van a identificar con este. Pero bueno, para poder entrar en materia y que la gente diga, bueno, ¿y cuál es el síndrome del impostor? ¿Qué es? A lo mejor, a lo mejor lo has sentido, a lo mejor sí lo padeces y no le habías podido dar un nombre, así que quédate hasta el final para que puedas entender qué es este síndrome, ¿ok? A ver, Brendy, la pregunta, ¿qué es el síndrome del impostor? Bien, esto tiene mucho que ver con esta sensación de ser un fraude, con esta sensación de ser inmerecedor, con esta sensación de estar viviendo con engaños hacia los demás. Pensamos que los demás ven en nosotros algo que no somos y entonces esto nos genera un estrés porque tenemos que estar alerta todo el tiempo para poder brindar la imagen que creen que somos. ¿No? Es un constante sufrir, un estado de tensión por esta sensación de ser un fraude. Detrás de esto hay una narrativa sumamente crítica, sumamente oscura, sumamente negativa. Hay una serie de creencias limitantes que hace que nos desbordemos con estas emociones y con estas estrategias de autosabotaje. Y la verdad es que es bien difícil porque a mí lo que me pasó mucho tiempo y tuve que trabajar mucho tiempo en eso es que no importara cuántos logros o cuántas cosas yo hubiera hecho que me hubieran salido bien, ¿ok? Incluso que la gente lo haya reconocido, dentro de mí siempre había esta parte de no es suficiente y de siempre es de que se van a dar cuenta que no sé todo del tema y sentirse esto de un fraude, o sea, es como creer de, siento que les estoy mintiendo, aún que toda mi experiencia y que sí tengo el conocimiento, hay muchas veces esta sensación de es que seguro me van a hacer la pregunta que no voy a saber contestar y el diálogo interno refuerza mucho esta parte de sentirse un impostor. Entonces, no sé cuántas, no sé a quiénes de ustedes les ha pasado esta parte que se super prepararon a lo mejor para una exposición o para un tema o para lo que sea, ¿no? Se super prepararon, se lo saben de memoria, pero aún, y les salió súper bien y todo el mundo les dijo, oye, qué bien, ¿eh? Pero yo creo que pudo haber estado mejor, ¿no? O sí, pero es que no me sé esto. Pues sí, pero es que, y entonces, en lugar de poder decir, no, pues es que, pues sí, me salió bien, siempre lo buscaba el es que pude haber dicho esto mejor, es que pude haber hecho esto mejor. Y entonces, eso me desencadenó a mí un perfeccionismo desgastante, porque era suficiente. Entonces, si tú te identificas con esto, es muy probable que todo eso que sientes, su nombre sea el síndrome del impostor. Y es un síndrome, y no porque seamos un impostor, ¿no? Es simplemente una cuestión de una creencia que nosotros tenemos de una autoexigencia que ya vamos a ver más adelante de dónde viene. Ahora, si te está gustando
video, recuerda suscribirte, activar la campanita, eso nos ayuda mucho y darle like a este episodio, porque de verdad eso nos ayuda mucho. Ahora, Brendy, una pregunta. ¿Cómo detecto que tengo el síndrome del impostor? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las emociones relacionadas? ¿Cómo puedo detectarlo? Ok, lo que decíamos al inicio, vivo con esta sensación constante de que soy un fraude, vivo con esta sensación constante de alerta, de temor a que en algún momento esa imagen que he preservado durante tanto tiempo se caiga frente a los demás, porque tengo esta creencia de que la imagen que yo he dado y lo que soy en realidad, pues hay una distancia importante. Tengo esta narrativa autocrítica enorme, mi pensamiento, mi juicio es sumamente crítico, oscuro, negativo. Tengo una creencia rígida muy introyectada sobre mis capacidades, sobre lo que soy capaz de lograr, sobre lo que yo soy y el estilo de atribución. Un estilo de atribución es donde atribuyo yo el éxito o fracaso, donde coloco yo el control de lo que está sucediendo. Entonces, el estilo de atribución juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos un estilo de locus de control que se llama externo. Esto significa que todas las cosas que me suceden o las cosas que me suceden, yo coloco el control a un elemento externo, a la suerte, a Dios en su totalidad, a otras personas, a una serie de situaciones que están fuera de mí, a la circunstancia, y el locus de control interno es lo contrario, yo me lo adjudico a mí, a mis logros, a mis habilidades, a mis capacidades. Está claro que, como todo, ni uno ni otro, esos extremos polares no son sanos, pero sí esta justa medida en la que yo pueda identificar que parte de lo que logro sí tiene que ver con una situación, pues, oportuna, una buena oportunidad, pero también tiene que ver con lo que yo hice, con mi persona, con mi talento, con mis habilidades. Entonces, hay esta creencia rígida, introyectada de que lo bueno que me sucede lo atribuyo al exterior y lo malo que me sucede lo atribuyo a un locus de control interno y esto totalmente polarizado. Entonces, este estilo de atribución también es importante que identifiques dónde colocas el control de lo que te sucede, especialmente en este caso de los éxitos, porque hay una creencia limitante que me hace inmerecedor a tener éxito. Y esto muchas veces es porque hay un miedo detrás, hay mucho miedo a crecer, mucho miedo a crecer, a permanecer en un estado protegido. Por eso también el impostor utiliza creencias autolimitantes. Mi creencia autolimitante me ayuda a garantizar que no voy a lograr el éxito. En realidad no le temo al éxito, le temo a sostener el éxito, porque si logro el éxito alguna vez y mi estilo de atribución me dice que es más por un factor externo que a mí, ¿cómo yo puedo atreverme a replicar una situación así donde muy probablemente no voy a tener esa suerte y entonces voy a fracasar? Y entonces este temor a ser inmerecedor del éxito, pero además a sostener el éxito, es lo que muchas veces termina de encuadrar el síndrome del impostor, además de que tenemos una muy baja autoestima. Esta baja autoestima se fue creando a través de nuestras creencias sobre nuestra propia identidad. Esto muy probablemente tiene que ver con una educación sumamente rígida en la que se nos reforzó lo que hacíamos, el desempeño sobre lo que somos, ¿no? Entonces ahí también los estilos de apego se vieron lastimados. Acordémonos que los estilos de apego se relacionan mucho con protección y seguridad, más que con cualquier otra cosa, y entonces probablemente nos sentimos más seguros y protegidos cuando lográbamos algo y sentíamos mucha inseguridad y desprotección cuando no lo lográbamos. Y ahí va mi siguiente pregunta, que es, ¿cuáles podrían ser las posibles causas que lo originan? Porque yo creo que sí puede ser, por ejemplo, yo estaba haciendo mi recuento y es que yo llegaba con buenas calificaciones, lo que era para mí buenas, ¿no? Porque la regla era no sacarse ningún 6, no sacarse ningún 6, pero si llegabas a lo mejor con un 7,
¿no? Era, pero oye, si tu única obligación es estudiar, pues ¿por qué no te sacas un 10? ¿No? Y puedes hacerlo ya sea desde el amor, tú como papá de decir, no, pues sí, mi hija, o sea, pero échale más ganas para la siguiente porque lo puedes hacer mejor, como desde el castigo de, o sea, aquí dieces y pues no, y esa parte de no sentirse suficiente desde niño, porque pues al inicio, cuando eres un niño, lo que buscas es la aprobación de tus cuidadores, ¿no? De las personas que son responsables de ti y estás buscando esa aprobación. Y entonces, luego, cuando eres adulto, cuando eres niño no lo recibiste bien, cuando eres adulto, ¿quién te dice que va a ser diferente? O sea, si no hay un trabajo personal, pues de alguna u otra forma seguimos atribuyendo eso a la parte externa. Entonces, sí tendría que ver la historia familiar, tu forma de crecer como una semillita ahora sí que como una semillita para que ya de grande puedas detonar este síndrome. Claro, hay un alto perfeccionismo y este alto perfeccionismo se debe a una educación muy probablemente muy exigente, donde, como mencionábamos hace un momento, se reforzaba constantemente el logro, el éxito, el alto desempeño, sin tomar en cuenta todo lo que la persona que habitaba ese cuerpo tenía que hacer para lograrlo con muy poco reconocimiento. Y entonces la persona fue introyectando que mucho de su valor estaba relacionado con lo que lograba. Entonces esto va generando también una posición traumática. Dentro de esta creencia limitante y sumamente rígida, yo soy visto como un fraude y un fraude que en cualquier momento puede ser descubierto. Entonces sí es bien importante identificar esas creencias autolimitantes porque también generamos ahí todo un contexto maravilloso y perverso que nos garantiza esta creencia limitante. Por ejemplo, muchas veces también no nada más tengo la percepción de inmerecimiento del éxito, sino que además atribuyo el éxito a situaciones externas, no internas, pero además tengo terror a sostener el éxito por lo mismo, sino que además mis expectativas son hiper elevadas. Entonces yo empiezo a construir una serie de autoexpectativas elevadísimas. Y esto me garantiza el fracaso, me garantiza el fracaso. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil que yo pueda lograr éxitos tan complejos en una sola oportunidad. Realmente la vida no ocurre así, ¿no? Esto lo podemos ver mucho cuando el imaginario colectivo juzga a los atletas olímpicos, por ejemplo, que acaba de pasar, ¿no? Entonces, de repente, sí es como, bueno, y si tú tuvieras que tirar con arco, ¿cómo sería? Es como nos ponemos en este plan de que tenemos, las autoexpectativas son elevadísimas, si gana una medalla de plata, de bronce o de oro, fue suerte. O sea, si tú ves cómo funciona el imaginario colectivo con la selección mexicana, con las Olimpiadas, con cómo nos proyectamos muchas veces en esto, pues podemos ver que ese síndrome del impostor está muy introyectado, además de que tenemos un desconocimiento y una creencia desproporcionada de las habilidades que tenemos y los recursos con los que contamos. Además de eso, generamos muchas veces una trampa entre esfuerzo y talento. Es muy común en terapia cuando hablamos de reconocer mis logros, que el consultante omite varios de los logros que ha tenido tanto a lo largo de su vida como a los de la semana o en el transitar de la terapia. Y esto porque muchas veces te puede decir, bueno, pero por ejemplo, es que yo pues nací alta, ¿qué, qué ventaja tiene? O bueno, es que sabes qué, pues yo crecí en un rancho, tengo talento para los animales y es innato. O es que yo nací con cierta inteligencia superior, por eso soy tan buena. O sea, cómo en ese momento talento y esfuerzo tienen también una narrativa muy particulares. Incluso si yo tuviera que admitir que soy buena en algo, voy a decir, y que eso tuviera que ver conmigo. Ah, porque es parte de un talento que tengo, o sea, cuál es mi mérito. Y ahí también empezamos a tener una visión muy distorsionada de lo que soy capaz de hacer. Entonces, esto es bien importante porque dentro de terapia
trabajamos con todo esto. Tú decías al inicio ciertas estadísticas de hombre y mujer. En una cultura de patriarcado está obvio que la mujer va a tener no nada más las demandas que podemos tener todos en un estilo de crianza de mucha autoexigencia, sino además a las demandas culturales que hacen una serie de peticiones de autoexigencias casi ridículas a las mujeres y que podemos ver como hasta el día de hoy nosotros estamos corriendo como el conejito detrás de la zanahoria para tratar de dar todo aquello que se supone que tenemos que dar para no ser un fraude. Y luego también las comparaciones tampoco ayudan, ¿no? Las comparaciones, al contrario, como que puntualizan y alimentan esta parte de no soy suficiente, no me va a alcanzar, no lo voy a lograr, el otro lo hace mejor que yo. Y fíjate que una de las cosas que escuché hace poco, que alguien decía, justamente este tema, y decían, es que no te tienes que comparar, porque, y eso tú lo dices mucho, ¿no? O sea, tú eres único, o sea, tú eres una persona única, individual, con sus propios talentos, con sus propias virtudes, que tú le vas a ofrecer algo al mundo que otra persona no se lo va a poder ofrecer, o sea, que otra persona a lo mejor tenga otro tipo de proyección y otro tipo de alcance, no quiere decir que a las personas que tú vas a alcanzar no las vas a lo mejor lo necesitaban escuchar de la forma en la que tú lo dices, en la manera en la que tú lo dices, en la forma en la que tú cuentas la experiencia, porque este tema lo han tratado un montón de personas, es un tema muy común, pero a lo mejor hay gente que lo va a escuchar hoy de nosotras, que le va a hacer sentido, que a lo mejor ya lo pudo haber escuchado de no sé cuántas personas, que antes no le había hecho sentido, ¿no? Entonces, eso es algo que yo escuché y dije, ay, mira, pues sí, esto me puede, o sea, esto a mí, esta herramienta me ayuda a mí a trabajar con mi síndrome del impostor, porque sí de pronto, de vez en cuando, sobre todo cuando ando ya medio cabizbaja, me sale y se hace presente otra vez. Entonces yo ya tengo que, pues, respirar todas estas técnicas y estas estrategias de afrontamiento, que esa es mi siguiente pregunta. Brendy, ¿cuáles serían las estrategias de afrontamiento para este síndrome? O sea, las personas ya nos escucharon y dijeron, es que sí, yo lo tengo, he vivido con él toda mi vida, solo no sabía que así se llamaba. ¿Cómo puedo afrontarlo? Bueno, dijiste algo muy importante, dijiste lo primero, la parte de la comparación. Creo que cuando empiezas a mirar, primero identifica cuál es tu recurso neurótico para afrontarlo y muchas veces lo que usamos es la comparación. Entonces, identifica cuáles son esos miedos irracionales que están haciendo que utilices la comparación como una estrategia de invalidarte. La comparación es una trampa porque primero distorsiona lo que eres y de alguna u otra forma la comparación es muy injusta porque al distorsionarlo es como que te comparas con parámetros que no te pertenecen. Siempre en una comparación hay la posibilidad de encontrar más áreas de oportunidad o menos áreas. Esto quiere decir que cuando yo me comparo con otra persona o con otra habilidad o con otra cosa, pues una comparación va a tener una medida y así como pueden haber medidas en las que yo salga mejor, también en otros no voy a salir tan bien. Entonces, es una trampa, es una trampa. ¿Cuándo es útil generar una visión a mi alrededor? Cuando el objetivo es crecer, cuando el objetivo es aprender, es maravilloso mirar qué otras flores han plantado en otros jardines. Eso es maravilloso, pero cuando el objetivo y la estrategia de compararme es precisamente el autosabotaje, la garantía va a ser el perder. Entonces, sí es importante identificar cuando comparas y cuando te descubras comparando, preguntarte cuál ventaja está teniendo esta estrategia para mi autosabotaje. La comparación en ese momento la utilizo como una estrategia de autosabotaje. Segundo, también es bien importante el autoconocimiento porque el identificar mis habilidades, mis recursos, con cuáles recursos tengo y cuento, y identificar que esos recursos son únicos, solamente son míos. Trabajar mucho en mi autoestima, esto también tiene que ver con las creencias tan rígidas y con el autoconocimiento. El hecho de poder
poner una duda razonable en que todo esto que pienso será verdad, el no fusionarme con mi pensamiento. Eso es importantísimo, en darme una oportunidad de creer que hay una posibilidad de lo que estoy logrando sí tenga que ver con lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, introducir esa duda razonable también es bien importante. Hablábamos de cómo nos fijamos las autoexpectativas. Realmente compartir con otras personas estas autoexpectativas y estos temores, porque es probable que al poderlas abrir al otro, el otro me pueda reflejar lo distorsionadas e irreales que son mis autoexpectativas. Y esto me va a ayudar muchísimo, ¿no? Y trabajar en terapia, que yo creo que sería muy bueno, esta parte de cómo el perfeccionismo me aleja de mí, me disocia, está generando realmente una coraza de miedo hacia el exterior, me está desconectando de mi vulnerabilidad, me está desgastando y es más probable generar un fracaso así porque voy a caer en burnout, no voy a poder sostener esta estrategia durante mucho tiempo. Entonces, sí, esta estrategia en trabajo en terapia de la construcción de nuevas creencias, la mirada creativa, alejarnos de esa rigidez con la que yo me miro y me juzgo, mi creencia limitante, rígida, introyectada, de que soy un fraude, el darme una oportunidad de que es probable de que este pensamiento no sea real, trabajar en las introyecciones del pasado, de cómo yo fui generando esto, cómo fui generando esta creencia, el miedo tan grande que hay detrás de esto. Creo que nos va a ayudar muchísimo. Y siempre desde la perspectiva conductual es actuar, 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 aun cuando tengamos el miedo y las emociones aquí, es importante actuar y contactar con aquellos recursos que están ahí y que yo todo el tiempo he pensado que son condicionales. Muy probablemente somos infinitamente amados, aceptados, admirados y no hemos podido contactar con eso porque vivo en un búnker de miedo donde tengo terror a salir de mi caparazón. Y algo que comentaste que, o sea, les quiero aquí como que resumir. Sí, el síndrome del impostor definitivamente te quema, o sea, te quema, te lleva a este burnout, te agota y lejos de por hacer más puedas sentir que lo alcanzas, te vas hundiendo. Y mucho, como comentabas, del autoconocimiento y del hacer a pesar de sin, sin esperar hacerlo perfecto. Es aviéntate, hazlo, porque cada pasito que vayas dando te va a ir reforzando el sí lo puedo hacer. Ya luego tú puedes hacer las mejoras comparando tu trabajo con tu trabajo anterior, no con el trabajo de otras personas, ¿no? A mí me pasa mucho luego en el podcast. Veo qué áreas de oportunidad hay, pero aún así lo hago y lo hago y eso ha ayudado mucho a tener y a trabajar esta autoconfianza, a trabajar esta autoestima, como tú dices, y eso ayuda muchísimo. O sea, hay una solución. Para las personas que nos están escuchando, hay una solución. Sigan estos consejos que de verdad te van a ayudar a salirte de ese camino de no lo puedo hacer, me van a descubrir. Hay una forma que podemos pensar diferente y accionar para ir validándonos, que eso es súper, súper importante. Así que, pues, Brendy, como siempre, es un agasajo escucharte. Hoy, antes de irnos, quiero nada más comentarles que ya salió el diario de gratitud 2% más feliz, que también, el llevar tu diario de gratitud, te ayuda a irte dando cuenta y enfocarte en las cosas que sí tienes y en las cosas que sí has logrado e ir reforzando esta parte de la autoconfianza. Como siempre, Bendy, un honor escucharte y recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like a este episodio. Eso nos ayuda mucho a nosotros en esta plataforma. Bendy, un fuerte abrazo. Muchísimas Gracias. gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.